En el video anterior vimos cómo insertar una variable de tipo videojuego en la base de datos. En este video veremos cómo obtener esa variable o ese objeto. Para ello nos dirigiremos a nuestra clase controladora videojuego y agregaremos un nuevo método, el cual se llamará obtener videojuego por ID y recibirá el ID de tipo int. Obviamente retornará el objeto que haya obtenido en la base de datos y si no existe, retornará null. Creamos nuestra variable de tipo videojuego que se llama videojuego, la cual iniciaremos en null. Si no existe nada en la base de datos, no cambiaremos este valor y lo retornaremos. Si encontráramos algo, modificaremos esta variable con los datos de la base de datos. Al igual que en el método anterior, crearemos nuestro string SQL, el cual seleccionará todos los campos de la tabla según el ID obtenido. Por ende, haremos un select asterisco from tabla, que copiaremos y pegaremos, where ID igual a signo de interrogación. Obtendremos nuestro statement o prepare statement para evitar SQL injection. Recuerden colocarlo dentro de un try para evitar que haya una caída en caso de que no tengamos una conexión a la base de datos. Capturamos la excepción en caso de que la conexión a la base de datos esté caída o no exista. A nuestro statement le decimos que el primer signo de interrogación va a ser un int y que es el ID que nos llega por parámetro. Luego hacemos un try y dentro del paréntesis declaramos un result set, que será nuestro objeto que contendrá todos los elementos que retorne la sentencia. Al ejecutar el comando execute query, estamos diciéndole al objeto o al statement que ejecute la sentencia SQL y traiga todos los datos y los inserte dentro de un result set. Ahora consultamos si el result set tiene algo y si es que es así, creamos nuestro objeto de tipo videojuego e insertamos todos los variables dentro. En este caso, nuestro objeto videojuego no tiene constructor por defecto, por lo cual lo tendremos que crear para tener un código mucho más legible. Nos vamos a la clase de nuestra entidad y creamos el constructor. Luego de inicializar nuestra variable de tipo videojuego, insertamos todos los elementos o todos los campos de la base de datos, consultando con un getIn o getString en el caso que corresponda y entre comillas el nombre de la tabla o el nombre del campo en la tabla en la base de datos.
Una vez que hemos llenado nuestro objeto, en el caso de que se haya encontrado algo, lo retornará. Ahora debemos mostrar los datos. Para ello crearemos un nuevo servlet en nuestro package vistas. Clic derecho, nuevo servlet, colocamos el nombre, que en este caso será buscar videojuego. Colocamos siguiente y finalizar o finish. Al igual que en el servlet anterior, eliminamos todos exceptuando el método doGet y doPost. Copiamos nuestro resource para también tener acceso desde nuestro servlet. Al copiar y pegar, NetBeans automáticamente nos mostrará los import que nos recomienda para ejecutar. Le haremos OK y automáticamente los incluirá en el proyecto o en la clase. Ahora, en el doGet obtendremos los datos o el ID para hacer la consulta. Recuerden que el método doGet se utiliza para hacer consultas hacia la base de datos y el método doPost para hacer modificaciones en ella. Debido a que si apretamos ese F5 haremos un método get a la página y no un post. Obtenemos el ID, pero recuerden que todo elemento que se obtiene de un request es un string. Así que para transformarlo a int deberemos hacer un parse. Instanciamos la controladora. Hacemos clic en la ampolleta y agregamos el import. Y la instanciamos. Recuerden que hay que obtener la conexión para instanciar la controladora. Para ello haremos un try catch en el cual obtendremos la conexión desde el data source. Para estar mucho más seguro, iremos a nuestro agregar juego.servlet o .java, copiaremos la conexión y la pegaremos en el servlet actual. Enviaremos la conexión por parámetro y agregaremos el catch correspondiente. Para ello nos iremos a la ampolleta y colocaremos add catch clause. Ahora, luego de instanciar nuestra controladora, crearemos un objeto de tipo videojuego y llamaremos al método obtener videojuego por ID. Le mandaremos el ID por parámetro. Recuerden siempre importar todos los elementos, como por ejemplo el videojuego. Ahora, como atributo, mandamos el videojuego. Y luego de ejecutar todos, hacemos un forward hacia el JSP en el cual mostraremos la información. Recuerden que el JSP todavía no se ha creado.
Hacemos un clean and build debido a que nos estaba dando un error, pero era netamente que NetBeans se había mareado o nos estaba avisando de un error que no existía. Ahora en webpage colocamos clic derecho, nuevo, JSP. El cual le pondremos buscar.jsp. Cambiaremos el título y crearemos un formulario en el cual, fíjense muy bien, el método o el method es get y el action es el servlet que nosotros estamos buscando. Dentro del formulario crearemos un input en el cual obtendremos el ID y un botón que accionará el formulario. Recuerden que en el submit el value es el texto a mostrar en el botón. Luego de crear el formulario, crearemos la tabla en la cual mostraremos todos los variables o datos que estaban en el servidor o en la base de datos. Ahora, para mostrar los datos, ocuparemos la tag library de out. Ojo, que no hemos importado nada todavía, pero NetBeans lo hará por nosotros. Ahora, el valor que colocaremos será el nombre del atributo punto el nombre del campo del objeto. Hay que tener en cuenta que según la tag library automáticamente llamará al get que corresponde. Por ejemplo, en ID de videojuegos llamaremos al atributo videojuego como se lo mandamos y colocaremos .id. El tag library automáticamente va a saber que nos estamos referenciando al getID del objeto. Y lo mismo haremos con todos los demás elementos. Cambiando lo que viene después del punto. En el caso nombre llamará a getNombre. En el caso precio llamará a getPrecio. Y en el caso tipo llamará a getTipo. Nos preocupamos que sean los mismos campos de nuestro objeto. Ahora deberemos crear una URL que llame al método get del servlet. Para eso utilizaremos un ahref, en el cual dentro del ahref colocaremos la dirección a la cual queremos navegar con un c2.url. Dentro del value colocaremos el nombre del servlet o el URL patterns del servlet. Y concadenaremos un valor por get, en este caso el ID. Dentro de los A colocaremos el texto a mostrar en el link.
Ejecutaremos el proyecto. Vamos a hacer clic en el link y veremos que nos muestra la información. Como podrán notar, la información se manda por la URL, por lo cual yo puedo apretar F5 o actualizar y mostrar la misma información. Ahora busco el ID número 2 y no me va a mostrar nada ya que este no existe en la base de datos. Pero ¿qué pasa si mando un string? Me da un error debido a que el integer.parseInt no puede parsear un string a int. Por ende, nos vamos a nuestro servlet y obtenemos el objeto como string. Preguntamos si el objeto es diferente de null y luego cerraremos las variables dentro de un try catch, en el cual consultaremos si es que el motivo de la caída es number format exception, que es la excepción que lanza cuando no puede transformar el string a int. Cambiaremos el request y lo llamaremos idString, que es el valor que rescatamos. Ahora ejecutamos nuevamente el proyecto, cerramos las ventanas anteriores, enviamos un valor string, veremos que no pasa nada. Enviamos un número y veremos que recupera la información de la base de datos y la muestra en la pantalla. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo.